Buenos días a todos. Ante todo, daos las gracias por la asistencia. Veo que es un webinar. Veo que es un webinar que tiene bastante afluencia de gente. Y bueno, me presento, mi nombre es José Luis Jiménez, soy consultor de ciberseguridad en Nunsis, también llevo la parte de producto en ciberseguridad. Y la idea de este webinar es daros a conocer un poco cómo funciona o cómo están realizándose los últimos ciberataques por ransomware a través de Demotet. La idea es que os quedéis con una imagen de cómo funcionan estos virus, malware, como lo queráis llamar. La presentación os la enviaremos por correo electrónico, por lo que no hace falta que toméis nota y el vídeo del webinar será grabado y os lo enviaremos. Bueno, empezamos, que tenemos bastantes slides que comentaros. Bueno, la idea es conocer a nuestro enemigo, ¿vale? Y preparar nuestras armas para poder combatirlo. Veréis que es un enemigo que es bastante, digamos, polimórfico, puede adoptar muchas formas y veréis la trazabilidad de cómo trabaja, cómo nos cifran nuestros servidores o nuestros PCs. Antes, quiero daros unas estadísticas, ¿vale? Unas estadísticas de Coldware para que veáis un poco cómo va el tema de ransomware a nivel mundial. Para que veáis un poco el importe medio de los rescates se ha duplicado en el último trimestre del 2019, elevándose a 76.000 euros. Las variantes como Ryuk, como veis aquí, se están centrando los ataques a empresas para conseguir pagos de 6 y 7 cifras. Instituciones, administraciones públicas les están exigiendo pagos hasta un máximo de 700.000 euros. Luego hay otros ransomware como Dharma que por el contrario se centran más en la pequeñita empresa y hay muchísimos ataques de estos tipos y los pagos rondan una media de 1.345 euros. Nosotros hemos visto pagos negociando con los hackers sobre 700, 800 euros en estos casos. También hemos visto casos que les han pedido hasta 80.000 euros y no era una empresa excesivamente grande. Siguiendo un poco con 2 o 3 slides de estadísticas, tampoco os voy a meter mucha información, porque luego os la haré llegar. Eh, ¿Con qué frecuencias, cuando una víctima de ransomware se ve obligada a pagar un rescate, cuando no tienen más remedio, aunque siempre la mejor opción es no pagar, la mejor opción es estar bien protegido y tener un, una forma de recuperarse lo más rápido posible. Ahora veremos alguna estadística al respecto. Pero en ese caso, ¿con qué frecuencia se entrega la herramienta de descifrado después de pagar un rescate? Bueno, pues es en un 98% las empresas que pagaron el rescate recibieron esa herramienta de descifrado y funcionando. Hay ciertos grupos, como los que veis aquí, Fox, Rapid, MrDeck, que hay a la hora de entregar esa herramienta de descifrado no la han entregado. ¿Vale? O sea que siempre hay un riesgo, aunque sea menor, de que no os den esa herramienta de descifrado. Luego esa herramienta funciona, ese descifrador, pues en 97% sí que ha funcionado y en un 3% no. El ransomware se ha montado como un negocio, un ransomware as a service, y tiene sus revendedores. Estos revendedores o el grupo de distribución cada vez son más profesionales. Y lo que quieren los distribuidores es que de ese ransomware as a service es que haya que funcione lo mejor posible y tener profesionales de distribución para que se dé a conocer que si pagas realmente descifras los datos. Bueno, el tiempo medio de inactividad a causa de un ataque por ransomware son unos 16,2 días aproximado. Se están haciendo cifrados de ransomware a corporaciones mucho más grandes y esos días de inactividad pues han subido. Una pequeña empresita, quizás una semana o menos días se pueda recuperar. Las monedas que se utilizan son criptomonedas.
y en un 99% el pago es con Bitcoin y no lo suelen poner de tal forma que sea muy sencillo realizar ese pago. Bueno, vamos ya a conocer más a fondo a nuestro enemigo. ¿Cuáles son esos vectores de ataque o los vectores de ataque por ransomware más comunes? Como veis en esta gráfica, en un 57,4% son puertos de RDP comprometidos, conexiones remotas, incluso VPNs. En un 26,3% por email y por vulnerabilidades de software un 12,9%. Aunque os parezca mentira, este es la gráfica de vectores de ataque y coincide con los problemas que tenemos desde CyberSoc, con los casos que atendemos, coinciden perfectamente con esta estadística de Codeware. Bueno, en cuanto al email phishing, como sabéis, esto lo estamos sufriendo todos y es una bola que se va agrandando. Cada vez son más sofisticados estos ataques y el engaño está mejor realizado. Nos pueden llegar correos de este tipo, que eso simplemente es un texto, y con un archivo adjunto, normalmente un fichero de Office 365, Word, Excel, etcétera. Aquí veis una muestra de ese tipo de correos, que luego desplegarán una macro y se descargarán Emotet. Otros más elaborados, como veis, ese documento adjunto lo que nos va a habilitar las macros para hacer la descarga de malware que veremos ahora. Veremos la trazabilidad que tiene y qué comandos se descarga para cifrarnos la información. Otro tipo de correos, como este de un compañero, como veis, llevan hasta su pie. Incluso son compañeras de trabajo o incluso son clientes o proveedores con los que se trabaja habitualmente. Ese fichero, ese Excel que lleva junto, como podéis observar, lleva una URL, lleva un botón de descarga con una URL supuestamente maliciosa. Son direcciones de webs comprometidas. Los antivirus o los antivirus en firewall tardan entre 24 o 48 horas en tener estas URLs comprometidas en sus firmas. Es decir, estos ataques o estas oleadas de ataque es posible que se salten esas barreras que estamos poniendo. Después intenta cogernos credenciales de Office 365. Como veis, la dirección web de arriba es un hosting en Rumanía y esto puede traer problemas de robo de credenciales. Este me lo envió un compañero ayer para que veáis lo bien que está creado. O sea, un texto perfecto diciendo que hay una transferencia bancaria, un punto zip con su pie de firma, etcétera. Ahora veremos por qué están tan bien hechos estos correos electrónicos. Tiene su porqué. Primera puerta de entrada, email phishing. Segunda puerta de entrada, protocolos RDP, conexiones escritorio remoto o conexiones remotas. Aunque os parezca mentira, yo vengo haciendo estadísticas con Zunai, que es el Sodan chino, para ver puertos abiertos o dispositivos comprometidos por todo el mundo. Y os voy a mostrar algo que no sé si os llamará la atención. El puerto 3389, un puerto del escritorio remoto, pues algo que nosotros per se pues no abrimos, sino que hacemos un túnel, etcétera, con nuestro firewall. Bueno, pues para que veáis un poco, en el 2018 había 9.300.000 puertos abiertos 3389. Esa evolución en septiembre del 2019 fue casi el doble, 18.800, o sea, 18.800.000. En octubre del 2019 llegamos a 20 millones. Y ayer mismo, digo, voy a ver cómo está la cosa, 26 millones con 500.000. Esto, bueno, pues quizás deberíamos de hacérnoslo mirar. ¿Qué sucede?
que con tal cantidad de puertos abiertos, esto no afecta solo a puertos 3389, sino que si montas un servidor de túneles o lo montas a través del firewall también va a afectar y os lo mostraré ahora. Estos millones de puertos abiertos lo que ocasionan son este tipo de cosas. Esto es un cliente que tenía un puerto 3389 abierto, le cifraron la información, envían esta pantalla. Esa pantalla, este texto que le salió en su escritorio de su servidor, pues al final lo que te hace es llevarte a una dirección web con una captura de pantalla. ¿Qué tiene esa captura de pantalla? Bueno, pues te muestran qué es lo que, para pedirte el rescate, te muestra qué es lo que te han cifrado. Te levantan un software para hacer un escaneo de todos tus activos, PCs, servidores, impresoras, etcétera. Te muestran el proceso de cifrado o borrado de tu documentación. En este caso incluso era, como veis por aquí, un interpretador de Mercadona. Y de alguna forma te muestran gráficamente qué es lo que te han cifrado y el rescate que te piden. ¿Qué pasó aquí? Pues yo hablé con el cliente y digo, bueno, pues vamos a ver, dime tu dirección IP pública y a ver si veo algo por fuera. Bueno, pues me da su dirección IP pública y la vi que tenía comprometida, vamos, Sodan la había pillado ya. Puerto 3389, Windows Server 2008, estándar. Incluso puerto 8080 abierto. Bueno, pues esto es algo automatizado que se puede, desde unos servidores de comando y control o una botnet, se hace de forma automatizada el cifrado. Ese puerto 8080 que veis ahí, pues resulta que tenía también publicado el router del operador, en este caso de Orange. Quiero decir, tenemos que mirar muy bien todos y cada uno de los puertos abiertos que tenemos en nuestra organización o en nuestra infraestructura. Para ello nosotros lo que solemos hacer son auditorías de seguridad externa para ver en esos puertos abiertos qué servicios hay detrás, si son vulnerables o no, o son susceptibles de que nos entre que hagan una explotación de esas vulnerabilidades y nos hagan un cifrado. Nos hacen un cifrado para obtener pasta. Lo que os comentaba, vulnerabilidad grave sobre Pulse Secure VPN. O sea, no solo estamos hablando de que abras el router del operador, el puerto 3389 y hagas un NAT hacia un PC en concreto, sino que firewall de marcas conocidas, router de marcas conocidas, MikroTik, TP-Link, D-Link, etcétera. Toda la cacharrería de red tenemos que mantenerla completamente actualizada. El CCNCER siempre mantiene actualizado cuál es la base de datos de vulnerabilidades graves o cuáles son digamos, las vulnerabilidades que van saliendo y si se van explotando. Os daré un par de direcciones para consultar, tanto de INCIBE como de CCNCER, al final de la presentación. Podéis ver noticias como la que os pongo aquí, bueno, esta es del 17 de febrero, de que, bueno, pues no solo Pulse Secure, sino Palo Alto, Forti, bueno, etcétera. Si no mantienes el firmware de tu firewall actualizado, sobre todo a nivel de levantar túneles, podemos tener problemas, o cualquier otro servicio. Otra noticia que tenéis aquí, bueno, pues Cisco, SonicWall, o sea, las vulnerabilidades también en estos equipos están patentes. Bueno, dos vectores de entrada que habéis visto que son bastante utilizados. Prácticamente es el 80% de las entradas por ransomware. Bueno, trazabilidad del ataque de Motet. Realmente Motet es una primera entrada a través del correo electrónico que despliega Tickbox y Ryuk. Esto es lo que hemos estado viendo desde noviembre hasta aquí y cada vez es polimórfico, o sea, adopta distintas formas y cada vez va evolucionando. Se descarga como add-ons o módulos que cada vez son más complejos. Prácticamente te hacen una auditoría interna de tu organización y cualquier vulnerabilidad explotable la utilizan para el cifrado. Vamos a seguir un poquito la cadena. Lo primero que hace es que, bueno,
pues nos llega un correo adjunto con un adjunto malicioso, como habéis visto, y alguien de nuestra organización pues abre el archivo malicioso y empieza a través de la ejecución de macro. Lo que hace es que esa macro ejecuta unos comandos de PowerShell o Windows Script que son comandos totalmente validados por el sistema operativo y que cualquier antivirus o endpoint le va a dejar pasar, y con parámetros, eso sí, cifrados en base 64. Por eso no lo pillan. Para obtener persistencia, una vez que tenemos instalado Emotet, lo que hace es que se descarga e instala Tickbot. Es la forma de hacernos esa, como digo yo, auditoría de seguridad. En ese momento se pone en contacto con su botnet, con su servidor de botnet o su servidor de comandos y control para descargarse plugins, add-ons, en función de lo que haya visto en esa primera auditoría de nuestro PC. Veremos qué módulos o piezas de malware se descarga uno a uno. Hay 4 o 5 módulos que veréis que van evolucionando y son bastante dañinos para nuestra organización. Tipbot lo que hace es moverse lateralmente. Una vez que está dentro de un PC, lo que hace es que en esa LAN intenta moverse, incluso saltar de VLAN en VLAN. Si es que el switch que despega las VLAN también tiene alguna vulnerabilidad, que también lo intenta hacer. O llega a servidores donde hay una vulnerabilidad, la explota, o si no hace ataques de fuerza bruta, usuario y password. Y coge credenciales del usuario, del PC, ahora veremos en uno de esos módulos que coge en ese PC local credenciales, tanto de los navegadores como propias que podamos tener dentro de nuestro PC, y las intenta utilizar. Esa descarga de módulos, credenciales, hace un credential grabbing, o sea, credenciales, password de todo lo que pueda, las va a subir a un servidor de comando y control para filtrarlos y utilizar distintas explotaciones. Una vez que ha cogido persistencia y se ha propagado lateralmente, lo que hace es que, bueno, dice, vale, ya tengo todo esto comprometido, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues cifrar, instalar Ryuk, descargarse Ryuk, instalar e iniciar la rutina de cifrado. Cuanto más cifre, hay un algoritmo, más te voy a pedir. Hemos detectado también que el dinero que te piden está en función también de lo que pueda pagar la empresa. No te piden cosas que no puedes pagar, no te piden pasta que no puedes pagar. Están muy acorde con lo que la empresa factura. O sea, es posible que tengan ciertos estudios que vean si la empresa puede llegar o no a esa cifra. Y una vez que los archivos han sido cifrados, pues te dejan estas notas de rescate para hacer los pagos por Bitcoin, con Bitcoin. Esos pagos en ocasiones son de alguna forma negociables, pero hemos detectado en estos 2 últimos meses, desde finales de diciembre hasta aquí, que no se avienen a negociaciones ninguna. Bueno, ahí tenemos nuestra botnet, nuestros servidores de comando y control. Vamos a ver estos módulos para que veáis realmente la maldad y lo bien pensado que está esto. Bueno, pues en primer módulo es intentar saber si está en un entorno controlado o lo están espiando. Es el módulo de evasión de Sandbox. Lo que hace es intentar saber si está en un entorno seguro, una máquina virtual que están intentando averiguar su comportamiento para luego crear un indicador de compromiso y bueno, que de alguna forma eh, pillen qué está realizando. Entonces hace comprobaciones como comprobar nombre de PC, esto que se haya visto y que sepamos. Comprueba tamaño en disco, tiene delays para retrasar su lanzamiento para evitar antivirus. Comprueba la actividad del PC, qué está realizando ese PC para ver si está en una sandbox, para ver si es un
es un PC real, ¿no? El módulo que más información saca, y por eso muchas veces los clientes cuando nos llaman, o sea, lo que está mal que te cifren tus archivos y es un gravo para la empresa. Pero es que el problema no, el problema ha empezado ahí. O sea, el problema es que has filtrado información hacia afuera y que está siendo procesada. Entonces, este módulo de robo de credenciales y contactos que instala también, lo que hace es lo siguiente, ¿vale? Instala un hub que monitoriza teclado. Como sabéis, esto viene de hace años, que era un malware para enfocado a banca, ¿vale? A coger claves de banca, etcétera. Bueno, pues tiene un monitorización, un software que monitoriza la pulsación de teclas. Es decir, que captará todas las pulsaciones del teclado. Web visitadas, credenciales, contraseñas. Lo que os he comentado, como está pensado para robar credenciales bancarias, es una funcionalidad que tiene nativa. Luego también avisa a la botnet, a los servidores de comando y control, que haga phishing para obtener credenciales de bancos que ya se tienen predefinidos. ¿Vale? De esta forma podemos empezar a recibir luego correos, incluso correos de contactos nuestros con intento de phishing en banca. Comprueba los clientes de correo instalado que tenemos en el sistema, y lo que hace es buscar las direcciones de correo de los contactos. Incluso ahora hemos detectado que lanza a los servidores de comando y control de la botnet los emails y hilos de conversaciones. Utilizan algoritmos de inteligencia artificial para ir de alguna forma relacionándonos y enviándonos correos de aquellos con los que tenemos operaciones o tenemos relación directa. Ahí están utilizando inteligencia artificial. También hace robo de credenciales que los usuarios tenemos guardados en los navegadores, si es que esta funcionalidad la tenéis activada. Cookies, el historial, todo lo que es el relleno automático y las peticiones post son enviadas por este módulo o add-on. Módulo de conexión con la botnet para mantener con ese agente que tenemos instalado completamente actualizado. Lo que hace es que mantiene conexiones con una o varias botnets para enviar información nuestra a esos servidores y controlar y monitorizar en todo momento esos módulos o add-on que nos están descargando. Aquí se ven un par de ellas. También incorpora un módulo de ataque de fuerza bruta por SMTP para envíos de correo con gran cantidad de servidores de correos. Lo que hace es que intenta por fuerza bruta entrar en estos correos apoyados con diccionario, entran en estos servidores y lo que se intenta, el objetivo es, con toda la información recogida, enviar correos suplantando el nombre de la víctima. De esta forma, pues lo que hace es que va infectando cada vez a más usuarios y más usuarios y más usuarios, expandiéndose. Hemos detectado que puede hacer más de 300 conexiones en minutos a servidores SMTP. Luego, este también es muy curioso, este módulo de red, que nos hace una auditoría interna de nuestra red, hace un escaneo mirando primero la configuración local de nuestro sistema, de ese PC que está comprometido, escanea toda la red para saber dominios y redes que tiene accesible desde el equipo infectado. El objetivo es obtener las credenciales del sistema y acceso a diferentes recursos de la red. Directorio activo, controladores de dominio, escritorio remoto, NAS, cabinas de disco, etc. Incluso hemos visto que hay código para hacer wake on LAN. O sea, PCs que están apagados, bueno, deciros que todos estos ataques se sufren por la noche, de madrugada hasta primera hora de la mañana y que últimamente son todos los viernes. La idea es que se inicien los viernes cuando no están los responsables de IT o
no hay personal en la organización hasta el lunes de madrugada. Muchos equipos están apagados. Bueno, pues tiene su modulito de Wake on LAN para ir despertando en medida de lo posible, si está configurado, despertando equipos y haciendo la auditoría e intentar cifrarlo. Lo último que hemos visto, aunque parece que esto llevaba desde hace ya tiempo, está intentando hacer explotación de conexiones Wi-Fi o WLAN cercanas por fuerza ruta. El objetivo, conectarse a estas Wi-Fi cercanas y tratar de infectar los dispositivos conectados a ella. Bueno, en definitiva, en resumen, para que veáis, Emotet es polimórfico, es modular, roba credenciales de correo electrónico, tiene capacidad de saber si está en una sandbox o no, tiene el ataque lo hace fileless, o sea, es en memoria, aunque tenga descarga de ficheros, pero también se hacen muchas operaciones en memoria, o sea que en protección en el endpoint tiene que ser detectar ese tipo de funcionalidad. Tiene variantes que explotan la vulnerabilidad, bueno, instala las piezas de malware, se mantienen actualizadas, se van añadiendo add-ons. Bueno, pues esto es lo que tenemos hoy en día y va evolucionando cada vez más y cada vez se va liando más la pelota. Como veis, tiene una persistencia bastante eficiente. ¿Cómo protegernos? Y vamos ya a la última parte de la presentación. Bueno, como veis, uno de los ataques es el correo electrónico. Hay que proteger esa infraestructura. Si son cuentas de Office 365 o con la protección de Microsoft o protección de terceros o las dos, si tenemos doble protección mejor, evitar que eso nos llegue hacia nuestra organización. Firewall. El firewall completamente actualizado, que no sea un firewall sin firmas, que sea un Next Generation Firewall o un UTM. Algo que realmente esté completamente actualizado por el fabricante. En nuestro CPD, si tenemos un CPD y tenemos también servidores en DMZ, ahí tenemos que hacernoslo mirar. Hay que proteger esa infraestructura, hay que proteger los servidores, hay que proteger los hipervisores y mantenerla completamente actualizada a nivel de vulnerabilidades. Todos los servidores, hay mucho servidor que está obsoleto, fuera de vida. Hay que ver qué hacemos con ellos. Existen fabricantes que protegen esa infraestructura. Y luego el endpoint. En el endpoint es donde tenemos también los problemas. Hay que proteger y luego formar a las personas que están utilizando esos puestos de trabajo. Bueno, voy a dar 2 slides, 3 de consejos o tips que vais a tener, que luego yo voy a enviar por correo electrónico, pero que os pueden ayudar. A nivel de endpoint, a nivel de antivirus, ese antivirus en el endpoint, en el puesto de trabajo, tiene que tener capacidad anti-ransomware, no solo por firmas. Mirar qué versión tenéis. Para evitar este tipo de ataques, que son complejos, con malware y que son polimórficos y se van actualizando día a día, tienen que tener análisis de comportamiento, tienen que detectar ataques fileless, o sea, no basado en fichero, que solo están en memoria. Tendrían que tener funciones de rollback, poder volver hacia atrás y descifrar o aquello que ha sido atacado por malware, llevarlo hacia atrás a su comportamiento normal. Tendría que tener sandbox para que genere un indicador de compromiso y lo deje ya para toda la organización y lo despliegue a cada uno de los agentes. Tendría que tener funcionalidades EDR para inspeccionar qué es lo que ha pasado y en qué equipos me ha pasado. Tenéis que tener, como os pongo aquí, una gestión centralizada de este endpoint. Si tenéis una gestión descentralizada de parches de seguridad, mejor. Intentar cifrar los equipos con una gestión centralizada. Una consola centralizada con políticas de seguridad perfectamente definidas. Y una gestión de inventario totalmente actualizado. Evitar desplegar tanto endpoint, firewall, etcétera, dejándolo caer, como digo yo. O sea, siguiente, aceptar, no es así. Hay que echarle luego unas horas para afinar y configurar la consola. Esas infraestructuras de comunicaciones que tenéis, el firewall, router, los switches, hay que mantenerlas actualizadas. Los servidores, el sistema operativo lo debemos de tener
actualizado y protegido, no dejarnos ninguno. Esos equipos que están fuera de soporte, intentar protegerlos de alguna forma, que hay formas de hacerlo. A nivel de servicios, yo lo que haría es al menos una auditoría al año. ¿Cómo estoy? O sea, tanto interna como si tengo servicios hacia afuera, externa también. Esa auditoría nos va a servir para tener, veo que hay conectado muchos responsables de IT, nos va a servir para, en un momento dado, una auditoría externa para decir qué es lo que tenemos mal y lo que hay que mejorar. Y si en un momento dado necesitamos presupuesto, ir a dirección y decir, aquí tengo un informe donde nos dice que estamos en esta situación y se va abordando proyecto a proyecto conforme se vaya dedicando partida presupuestaria, pero al menos no taparse los ojos y dejarnos llevar. A nivel de email, estamos desde hace ya más de un año protegiendo esta infraestructura con doble factor de autenticación, ¿vale? Y alguna protección adicional, ya sea ATP o soluciones como Kaspersky o Latermicro, son soluciones muy buenas para proteger estos entornos, ¿vale? En nube, no hay que desplegar nada on-premise. Si tenéis servidores on-premise de correo electrónico, la verdad es que es una faena intentar migrar eso a la nube en cuanto podáis. Hacer una protección de los dispositivos móviles. Os voy a dar dos comandos para deshabilitar los scripts de PowerShell y la ejecución de Windows Script. Se puede hacer por GPO, lo podéis hacer como queráis, pero si esos equipos, o hay ciertos equipos de grupo o grupos de trabajo que el PowerShell o Windows Script, WScript no tiene que estar activado, no aplica que estén activados, eliminar esa funcionalidad. Y luego, a nivel de si ha sido infectado, hay que establecer un procedimiento, se puede hacer incluso un plan director de seguridad o un pequeño procedimiento, no hace falta hacer más. Pero sí que hay que comunicar si son datos personales los afectados a la Agencia de Protección de Datos. Si es administración pública, sabéis que reportáis al Centro Criptológico Nacional, al CCN. Y os voy a dejar aquí dos direcciones, tanto de INCIBE como del CCNC, para explicaos un poco lo que yo os he dicho, pero de una forma más detallada, cómo preveníos y cómo establecer un protocolo de desinfección del malware Emotet, de este ransomware, tanto del CCN como de INCIBE. Aquí tenéis las recomendaciones del CCN, CERT, que son ese link que os he enviado. Por supuesto, hay que establecer políticas de backup, forzar el empleo de contraseñas robustas, o sea, son 10, 12 tips o pequeños trucos para evitarnos en la medida de lo posible estos ataques. Os voy a pasar también un acceso a Loreto, que es la herramienta que tiene CCNCER, donde se mantienen totalmente actualizados los IOC, los indicadores de compromiso. ¿Qué son estos indicadores de compromiso? Pues direcciones IP maliciosas, hashes de ficheros que podemos meter en nuestras consolas y que nos detecten y parar tanto las IPs a través del firewall como las herramientas que tengamos desplegadas dentro de la organización. Son indicadores de compromiso que deberemos de estar de alguna forma siempre al día. ¿No? Y en principio nosotros lo que abogamos es que NUMSIS lo que aboga es que no solo es tener un endpoint o tener un firewall o tener cierto software, sino que hay que ir más a enfocar la seguridad como un servicio y estar vigilante día a día. Entonces, tenemos tres categorías. Una es la categoría bronce, otra la plata y oro, donde con un coste, como veis ahí, depende de la categoría, bronce, plata, oro, un coste medio, ¿vale? Entre 20 y 25 usuarios la mínima, está la seguridad perimetral y la seguridad en el puesto de trabajo y os gestionamos mínimamente mes a mes con una horita viendo mejoras en pro de mejorar mes a mes la seguridad de vuestra organización. Y bueno, y luego ya la plata y oro, que son para organizaciones un poco más mayores. La idea es daos servicio, no instalar cajitas ni cacharros.
Y en principio ya está. Os he dejado otras 3 slides que veréis cuando os enviemos la presentación. Y bueno, pues me he pasado 5 minutos, pero quería explicaros todo más o menos. Puedo atender unas 2 o 3 preguntas si queréis. Si no, tenéis mi dirección de correo electrónico que os voy a dejar aquí. Esta. Os la podéis apuntar, puedo ir a visitaros si queréis consultarme, que consultemos cómo está vuestra infraestructura, si veo algunas carencias. La idea es sentarme con cualquiera o hablar con cualquiera de vosotros para, sin compromiso ninguno, ver dónde pueden estar las carencias de vuestra organización para que no os afecte este ransomware que está cada vez va a peor. Bueno, me van preguntando por aquí algunas opciones. Tal. Me preguntan qué opinan de pfSense. Lo conocemos, es una solución open source, es firewall, incluso también trabaja en capa 7. Bueno, consideramos que es una solución que es compleja de administrar, pero no es mala solución, de momento. Abogamos siempre por soluciones con fabricantes reconocidos y que tengas un soporte detrás. Nos ha pasado en ocasiones que no es solo que tengas, como os he dicho, un antivirus o tengas un firewall, sino que ese fabricante te dé un soporte en español y aquí en España. Si tienes un problema, ¿quién te va a atender? Tienes tu integrador, que puede ser Nunsys, pero si ha habido algún problema con unas firmas de un posible malware que tienes que enviar, tendrás que echar mano de soporte de ese fabricante. Aquí me dicen, he leído que todo lo que está conectado, incluso copias de Bin Backup en NAS, está comprometido. Los software, incluso Bin Backup, a nivel de hipervisores, también de VMware, de Microsoft, hemos visto que si no se parchean, se han comprometido. E incluso hay que estar vigilante con las copias de seguridad. Esto ya es más de mis compañeros de sistemas, pero sí que es cierto que tenemos mucha organización pública, mucha administración pública, mucha empresa que tiene su Bin Backup totalmente actualizado y con sus copias en la nube y no ha tenido problema. Básicamente ha sido un clic, revertir hacia atrás y todo vuelta a funcionar. Eso hay que planificarlo y tenerlo bien configurado. Los NAS, QNAP, Synology, hemos visto pequeños NAS que tienen pequeñas organizaciones, 50, 60, 100 empleados. Hemos visto que no actualizan el firmware. Ha llegado Emotet, se ha descargado su módulo de vulnerabilidades, ha detectado que no estaba parcheado y con usuario y password a través de fuerza bruta ha entrado en el NAS y ha cifrado copias y documentos, incluso carpetas que están en grandes impresoras, en PDF, llegamos y escaneamos, que tienen disco duro, también lo ha cifrado. Todo lo que ve que está compartido con credenciales o sin credenciales, intenta cifrarlo. Lo que no tiene credenciales lo cifra seguro y lo que tiene credenciales intenta hacer fuerza bruta para hacerlo. Es hora de volver a las cintas, me comentan aquí. Bueno, sería una solución, si os digo la verdad. La presentación, sí, os la haremos llegar, la empaquetaré en PDF y os la haré llegar porque tiene todos sus links de los estudios, ¿vale? Donde podéis pinchar y ver ver los enlaces con los estudios que os he comentado. Pues nada más, solo deciros que tenéis mi dirección de correo electrónico, que el webinar se grabará y se os hará llegar, y la presentación también, y que me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un saludo y muchas gracias.